Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente a hoy, 6 de octubre. Por favor, confirmen mediante mensajes que todo el sonido esté bien para que podamos comenzar la clase, ¿no? Inicialmente pedirles una disculpa. Sensiblemente el pasado lunes hubo un problema general, creo, en todo el mundo en relación al WhatsApp. Entonces no pude decirles que se suspendía la clase porque yo estaba en Santa Cruz y adicionalmente a la caída de la red tuve un problema en relación a todo lo que es el internet. Entonces no pude indicarles. Entonces mil disculpas porque siempre procuro indicarles en forma previa si es que va a haber algún problema en relación a la clase para que ustedes puedan también disponer de su tiempo, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar a un nuevo tema relacionado al modelo con el cual estamos construyendo y estamos estableciendo el funcionamiento de nuestro aparato teórico que nos permite entender cómo funciona la economía en su conjunto, ¿no? Ya hemos analizado los determinantes de la oferta agregada, como ustedes han notado, en realidad ahí lo que hemos notado que hay una relación entre inflación, o lo que es lo mismo, el nivel de precios y la tasa de desempleo, o lo que es lo mismo, la cantidad de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, esa relación positiva entre una mayor cantidad de trabajo y una mayor tasa de inflación es precisamente la que explica la relación positiva entre el nivel de precios y las cantidades demandadas, o lo que se constituye la oferta agregada, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es proceder a analizar a la demanda agregada y los movimientos que acompañan a la demanda agregada, ¿no? Y para eso vamos a utilizar precisamente esta presentación, ¿no? Bien, comencemos por analizar cómo funciona el mecanismo mediante el cual podemos entender la oferta y la demanda agregada, ¿no? Para ello voy a utilizar un ejemplo relacionado a la política fiscal expansiva y contractiva, que es un elemento que lo vamos a ver más adelante, pero que fácilmente ustedes lo van a poder entender a partir de la explicación que les voy a dar de este modelo general. A ver, más o menos para que entendamos, en este modelo de oferta y demanda agregada, lo que vamos a tener es una curva de oferta y vamos a tener un nivel de demanda agregada. Esto está relacionado con el nivel general de precios, que es el nivel general de precios, no es más que un precio promedio de todos los precios que se transan en una economía. En una economía, por ejemplo, se transan casas, se transan vehículos, se transan papas, se transan alicates, se transan pollos, se transan vacas, en fin, se transa todo. Entonces, lo que hace el índice de precios al consumidor es establecer un promedio de promedios, ¿no? De tal manera que todos los precios se reducen a un índice, y ese índice lo que vamos viendo es su variación, pero concretamente ese índice, que generalmente se lo equipara con el índice de precios al consumidor, se conoce como el nivel general de precios que puede existir en una economía. Eso en cuanto al eje de las ordenadas. Cuanto al eje de las coordenadas, lo que tenemos es el nivel de producción real. ¿Por qué decimos que es el nivel de producción real? Porque este nivel de producción lo estamos estableciendo en términos de cantidades, ¿ya? Como les decía, una economía transa edificios, transa ruedas, transa vehículos, transa escaleras, imagínense todos los bienes que se realizan. Ahora, cuando queremos ver el nivel de producción, lo que hacemos es
encontrar elementos comunes frente a ello para que podamos verlo, ¿no? Y lo que vamos a notar es que todas tienen pues un valor, ¿no? Un valor que, ojo, no es el valor tradicional que ustedes han aprendido en sus cursos de economía política, no, sino este es un valor que resulta de la multiplicación del precio por la cantidad. Es decir, lo que podemos hacer es que cada uno de los bienes que se transan en la economía se transan a un determinado precio y hay una determinada cantidad que se transa en una economía. Entonces, si nosotros multiplicamos el precio por la cantidad, vamos a tener el valor de la producción total. Ahora, ese valor de la producción total, como ustedes han visto en su curso de Macroeconomía 1, está calculado en términos nominales, ¿no? Es decir, a precios corrientes. Ahora bien, cuando utilizamos precios constantes, en el caso, por ejemplo, en nuestra base es de 1990, lo que vamos a encontrar es la variación de la producción en términos reales. Ahora, esa variación de la producción en términos reales o la producción en términos reales, es decir, la cuantificación de la producción, es lo que nosotros conocemos como PIB real, es decir, las cantidades que son producidas en una economía. Entonces, este modelo de oferta y demanda agregada lo que nos muestra es que en el corto plazo la oferta agregada nos muestra una relación positiva entre el nivel de precios y las cantidades que se están produciendo. Como hemos visto, y esto lo que está reflejando es la sensibilidad que va a tener la empresa en relación al margen que va a obtener en términos de utilidad y también nos va a mostrar los equilibrios en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, eso está detrás de la oferta agregada. Ahora, este modelo se dice que es consistente en relación a otros, en relación a los fundamentos microeconómicos, porque a nivel microeconómico también podemos encontrar un comportamiento de similares características, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en una economía a nivel micro, lo que ocurre es que los precios tienen una relación positiva con las cantidades. Si los precios aumentan, las cantidades que se van a transar en la economía van a tender a ser mayores, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, somos productores de panes, lo que va a ocurrir es que a medida que vaya subiendo el precio del pan, lo que vamos a hacer es ofrecer mayores cantidades en relación a esta producción, ¿no? Entonces, eso nos está reflejando la oferta agregada. Ahora, por el lado de la demanda agregada, en términos de lo que significa la relación entre el nivel de precios y las cantidades demandadas, lo que vamos a encontrar es un fenómeno de orden inverso, ¿no? ¿Por qué va a ser ese fenómeno de orden inverso? Porque a medida que los precios vayan aumentando, las cantidades demandadas van a ser menores, ¿no? Ahora, ojo de que en realidad eso en cuanto a la consistencia con los fundamentos microeconómicos. ¿Qué quiere decir esto de los fundamentos microeconómicos? Quiere decir que tiene que haber cierta consistencia en cómo funciona a nivel microeconómico la economía versus cómo lo hace en términos de los grandes agregados macroeconómicos, ¿no? Si bien han debido ver ustedes en sus cursos de historia del pensamiento económico que para alguien como John Maynard Keynes eso no necesariamente tenía que ser así, o sea, él consideraba de que uno era el funcionamiento a nivel microeconómico y otro era el funcionamiento a nivel macroeconómico, ¿no? Para ilustrar esto que le estoy diciendo, él decía no siempre los intereses personales, los intereses de la gente coinciden con lo que quiere la sociedad. De hecho, él decía, en variadas ocasiones ocurre al revés. Él daba un ejemplo en un coliseo donde había una corrida de toros, ¿no? Y él decía lo que ocurrió fue que de pronto hubo un incendio, ¿no? Entonces las puertas de este lugar se abrían hacia adentro.
Entonces la gente fue agolpándose de tal manera al interior de, del Coliseo que no había la oportunidad de jalar la puerta hacia adentro porque toda la gente se estaba agolpando. Es decir, en la búsqueda de su interés personal, la gente quería salir, pero en la medida que todos querían salir primero, liquidaban el interés común, porque si se ponían a pensar en un momento en el interés común, lo que iba a ocurrir es que se detenían, abrían la puerta y todos salían, ¿no? Entonces, el resultado fue que hubo muchas muertes precisamente por ese incidente que ocurrió. Entonces, ese ejemplo le permitía a Keynes ilustrar cómo en varias ocasiones la búsqueda del interés personal no condice con el interés común y por lo tanto él decía puede funcionar de una manera en la economía a nivel microeconómico, pero a nivel macroeconómico no funciona de la misma manera. Ahora se ha discutido bastante este concepto, ¿no? Desde la construcción, digamos, de modelos consistentes con la microeconomía, como los que ustedes están viendo en pantalla, o también ha habido aportes en el sentido totalmente inverso, es decir, tratar más bien de encontrar una microeconomía que sea consistente para la macroeconomía keynesiana, ¿no? Sin embargo, el consenso más o menos que tenemos los economistas en relación al funcionamiento de la economía se basa o tiene como un elemento central esto que ustedes están viendo en pantalla, ¿no es cierto? Hay una oferta agregada en el corto plazo que responde a las variaciones del nivel de precios y hay una demanda que tiene una relación inversa en relación a esa variación de precios. Ahora, lo importante radica en considerar que esta oferta agregada en el largo plazo es totalmente inelástica. Es decir, que en el largo plazo lo que ocurre es que no hay una variación positiva, sino que hay una suerte de inelasticidad. Lo que pasa es que esta inelasticidad tiene que entenderse en el sentido de que cualquiera que sea la variación del nivel de precios, la cantidad va a ser la misma, ¿no es cierto? Entonces, esta oferta agregada de largo plazo se encuentra cuando todos los recursos a disposición de la economía son utilizados, ¿no es cierto? Eso quiere decir que en los hechos, en la economía hay una capacidad productiva, hay un stock de capacidad productiva y por lo tanto ese es el límite de la producción de lo que podemos producir. Si nosotros intentamos ir más allá de esa capacidad productiva, lo que va a ocurrir es que nos vamos a encontrar con la inflación. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque cuando el nivel de producción está por debajo del nivel que se podría alcanzar en términos del pleno empleo, es que hablamos de una recesión. En otras palabras, una recesión no necesariamente se tiene que ver como una caída consecutiva durante 2 trimestres del Producto Interno Bruto, que es la definición técnica de recesión, sino que también podemos entender esta brecha recesiva como una diferencia entre el punto de equilibrio de corto plazo, es decir, la relación que nos da la oferta y demanda agregada en términos de equilibrio en ese corto plazo, versus la capacidad productiva que pueda tener esa economía en el largo plazo. Entonces, esos elementos nos muestran cómo en los hechos podría funcionar la economía. Y también nos muestra qué es lo que podría hacer una economía en ese sentido. En este caso, por ejemplo, yo estoy utilizando los mecanismos que ustedes van a ver a mayor detalle en su curso de economía fiscal. Nos está mostrando cómo la economía fiscal, que no es otra cosa que el manejo de los gastos y los ingresos del Estado, podrían eventualmente subir el nivel de demanda agregada para que podamos alcanzar estos niveles, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que podemos decir que la política fiscal expansiva aumenta la demanda agregada. Ahora,
Al revés, lo que podríamos ver es este camino, ¿no? Puede ocurrir que la demanda agregada sea superior al nivel de producción y lo que aparezca sea una brecha inflacionaria. Cuando hay una brecha inflacionaria, lo que corresponde es contraer la economía, digamos, mediante una política fiscal contractiva, y mediante ese mecanismo vamos a lograr alcanzar el nivel de equilibrio. Entonces, bajo este modelo, lo que ocurre es que lo que hay que hacer y lo que podríamos encontrar como una recomendación práctica para el manejo de la política económica es que cuando hay una recesión, lo que corresponde es expandir. Y cuando empieza a aparecer la inflación, lo que corresponde entonces es contraer. Mediante ese mecanismo se creyó durante mucho tiempo que se había encontrado la fórmula mágica mediante la cual se podía expandir y se podía contraer la economía a lo largo del tiempo, ¿no? Así es como funcionaría. A ver, aquí Ricardo nos hace una pregunta. En el comportamiento de las tasas de interés LIBOR, ¿en qué repercute en la economía, ¿no? Bueno, es un tema que precisamente vamos a ver a continuación en términos de lo que significa el impacto de las tasas de interés en términos de lo que significa el manejo de la inversión y la inversión cómo impacta en las tasas de interés, ¿no es cierto? Pero un poquito les explicaré así rapidito qué es la LIBOR, ¿no? La LIBOR no es otra cosa que la London Interbank Offer Rate, ¿no? O traducido al buen español, es el tipo interbancario de oferta de Londres, ¿ya? Es una tasa de referencia diaria basada en las tasas de interés a las que los bancos ofrecen fondos no asegurados a otros bancos en el mercado monetario mayorista o mercado interbancario. En otras palabras, ¿qué es lo que hace esta tasa? Es una tasa de interés, es la tasa de referencia, se dice aquella tasa de interés en la cual transan fondos los bancos, ¿ya? Ahora, ¿por qué, digamos, es una tasa más baja del resto de las tasas que nosotros estamos acostumbrados? O sea, nosotros como usuarios estamos acostumbrados a la tasa de interés pasiva, que es la que nos pagan los bancos cuando nosotros hacemos nuestros depósitos, y las tasas activas son las tasas a las que nos prestan los bancos el dinero. En cambio, la tasa de referencia es la tasa a la que se prestan los bancos. Ahora, es más baja porque en realidad es banco contra banco, ¿no es cierto? Es mi patrimonio contra el tuyo. Y por lo tanto, hay un mecanismo de aseguramiento, hay un mecanismo de garantía más efectivo que el que tienen con el préstamo hacia nosotros, el público. Por eso esa tasa de referencia es más baja. Entonces, esta tasa se define como la tasa de referencia a la que se prestan los bancos ingleses. Y esa es la tasa LIBOR, ¿ya? Ahora, ¿en qué impacta en el caso boliviano? Bueno, impacta fundamentalmente porque nosotros contratamos créditos internacionales a una tasa que varía en función a la tasa LIBOR más un premio. Más un premio quiere decir que le vamos a aumentar unos puntitos a la tasa LIBOR, ¿no? Ahora, ¿por qué hacemos eso? Pues lo que ocurre es que los bancos en realidad se sujetan a la tasa LIBOR, los bancos internacionales, precisamente para que se puedan asegurar los retornos en términos de variaciones del precio del dinero. En otras palabras, es una forma de asegurar que no van a perder. ¿Por qué razón? Porque en términos de la decisión de inversión, cuando uno está manejando una gran cantidad de dinero, lo que va a decir es, ¿me conviene hacer esta inversión o no? Porque si de pronto la tasa LIBOR empieza a aumentar mucho, entonces es más conveniente trabajar alrededor de activos generados sobre la base de préstamos interbancarios, ¿no? En otras palabras, es como lo que ocurre, para que me entiendan cómo funciona esto, es lo que ocurre cuando tienes $10,000, ¿no es cierto?
tú haces la comparación. Si un depósito a plazo fijo me paga 5% y la inversión que voy a realizar va a tener un retorno del 10% anual, bueno, excelente, hago la inversión. Pero si la tasa de retorno de esa inversión es del 3% al año, no es preferible ponerlo en un DPM. Entonces, más o menos eso es lo que... ¿Cómo impacta entonces en concreto? Si la tasa LIBOR aumenta, lo que vamos a hacer es pagar préstamos internacionales más caros. Si la tasa LIBOR baja, lo que nosotros vamos a tener son préstamos internacionales más baratos. Así es el efecto central que tiene esta tasa sobre el funcionamiento de la economía. ¿No? Ok, abierto por si acaso a cualquier duda, a cualquier consulta que ustedes tengan en relación a lo que estamos viendo. ¿Ya? Bien, entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es que les voy a explicar un modelo, en este caso es el modelo ISLM, que precisamente es un modelo que nos va a permitir analizar la demanda agregada en términos de los movimientos que existan inicialmente en relación a un mecanismo básico que tiene que ver con una situación bajo el supuesto de que no existan variaciones en los precios, ¿no? Pero van a notar que en realidad cuando introducimos los movimientos de los precios, básicamente es el mismo análisis, ¿no? Este modelo ISLM estudia la determinación de la producción y los tipos de interés a corto plazo. Se lo conoce como la síntesis neoclásica, ¿no? ¿Por qué se lo conoce como la síntesis neoclásica? Porque se dice que mediante este modelo es que podemos analizar tanto la versión keynesiana en relación a el funcionamiento de la economía, como podemos analizar también el funcionamiento de la economía desde el punto de vista neoclásico, ¿no? Entonces, en su momento, el análisis ISLM se lo presentó como un mecanismo que podría validar la teoría general planteada por John Maynard Keynes, ¿cierto? O sea, no olviden que en realidad el anhelo de Keynes era establecer una teoría general del funcionamiento de la economía, donde el modelo clásico y el modelo neoclásico apareciesen como versiones, como partes de esta teoría general, ¿no? Ahora, esos intentos han ido variando a lo largo del tiempo, porque en el tiempo, si ustedes quieren, se llegó a la conclusión de que más bien la teoría planteada por Keynes era más bien una parte de una teoría mucho más grande que se sintetiza en el modelo oferta y demanda agregada, ¿no? No es mi intención agotar esa discusión. En todo caso, ahora lo que les voy a mostrar es una forma, es un mecanismo mediante el cual funciona el modelo ISLM y sobre esa base ustedes van a poder sacar sus propias conclusiones en relación a si este modelo es lo suficientemente robusto, es lo suficientemente grande como para englobar al resto de las teorías o si por el contrario se trata únicamente de un modelo que sintetiza algunos elementos relacionados a cómo funciona la economía y que los otros elementos más grandes pues son mucho más complejos, ¿no? Bien, empezaremos por establecer algunos elementos importantes en relación a inicialmente el mercado de bienes, ¿no? En realidad este modelo, y por eso se llama ISLM, inicialmente se estudia a través de la curva IS el equilibrio en el mercado de bienes y a través de la curva LM se analiza el mercado monetario, ¿ya? Ahora bien, ¿por dónde arranca el análisis ISLM? Arranca por definir la condición de equilibrio en el mercado de bienes. ¿Cuál es esa condición de equilibrio en el mercado de bienes? Es que la producción es igual a la demanda, ¿ya? En otras palabras, lo que se plantea en el modelo ISLM
es que lo que gobierna al nivel de producción es la demanda, ¿ya? A ver, esto se tiene que entender desde un punto de vista que en esencia es sencillo, pero que con frecuencia lleva a confusiones en relación a cómo funciona la economía, ¿no? A ver, ¿por qué esto es importante entender? Primero, es que el plantear que la producción es igual a la demanda no necesariamente tiene que ver con el cumplimiento de la ley de Say, ¿no es cierto? La ley de Say nos dice que toda oferta crea su demanda, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, como han visto ustedes en sus cursos básicos de economía, hay un flujo circular de la economía. Esto quiere decir que las empresas venden bienes y servicios y a su vez reciben el dinero de las familias. Y las familias venden factores, venden trabajo y capital y a su vez reciben una remuneración sobre la base de sueldos, salarios y beneficios del uso o de la entrega de esos factores productivos. Entonces, con el mismo dinero es que se compran los bienes y servicios que produce las empresas. Entonces, un primer elemento importante es que no necesariamente funciona así. ¿Por qué razón? Porque la base de todo el funcionamiento del modelo ISLM es considerar que la parte que gobierna la producción es la demanda. Más o menos para que me entiendan, con mi ejemplo clásico de la panadería, les voy a explicar por qué esto es así. A ver, supongamos que nuestro horno es capaz de producir 1000 panes al día, ¿ya? Ahora bien, ceteris paribus quiere decir manteniendo todo lo demás constante, vamos a suponer que de la primera hornada que hemos hecho de los 1000 panes, únicamente hemos vendido 500, ¿ya? Entonces los otros 500 hemos tenido que regalarlos, una parte le hemos tenido que dar al peso, etcétera, ¿no? En fin, la cuestión es que solo 500. La pregunta es, ¿cuánto vamos a producir al día siguiente si nuestra demanda, si lo que hemos logrado vender es igual a 500? Notarán ustedes, no es necesario ser un científico en relación a la industria de los panes, que únicamente vamos a producir 500, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 500 es lo que nos demanda el mercado. ¿Notan? Nosotros somos capaces de producir 1000 panes, pero solo vendemos 500. Por eso se dice que la producción se iguala a la demanda. Es decir, la demanda es la que gobierna a la producción. Ahora, ojo, es en ese sentido que los mercados se vacían. En otras palabras, se dice, y ese es un planteamiento de los más interesantes en la moderna economía, se dice que por eso es pues eficiente la producción en el sistema capitalista, porque en realidad lo único que nosotros hacemos, lo único que producen las empresas es lo que efectivamente necesita la economía. No producimos ni más ni menos que lo que necesita la economía. ¿Me entienden? Es decir, no hay un derroche en relación al uso de los recursos. Pero además, ojo, aquí hay un elemento central que es un tema de amplio debate. Si la producción es gobernada por la demanda, entonces puede aparecer el desempleo involuntario, ¿ya? ¿Por qué puede aparecer desempleo involuntario? Porque, digamos, para producir los 1000 panes yo necesitaba 10 panaderos, pero como solo estoy produciendo 500, únicamente necesito 5 panaderos y los otros 5 están en el desempleo. ¿Notan la potencia del análisis? Es decir, se plantea de que en realidad este mecanismo es el que explica
¿Por qué razón aparece el desempleo? Es decir, no aparece el desempleo únicamente por factores estructurales relacionados al mercado de trabajo, sino fundamentalmente porque este mercado de trabajo está relacionado al nivel de producción y este nivel de producción está gobernado por la demanda. Entonces, lo que Keynes planteaba era que en ocasiones, cuando la demanda cae, resulta que va jalando la producción, ¿no? Entonces, esa liquidación de la producción es lo que en el fondo provoca las recesiones y las depresiones, ¿no? Ahora bien, veamos con un poquito más de atención qué es lo que determina la demanda agregada, que estamos simbolizando con la variable Z para decir que es una demanda efectiva, entendiendo por demanda aquella necesidad que puede pagarse, que puede cubrirse por dinero, ¿no? Entonces vamos a decir, esa demanda agregada está compuesta por el consumo, por la inversión y por el gasto del gobierno. Es decir, el consumo se refiere a que nosotros consumimos todas las cosas que produce una economía. Consumimos manzanas, consumimos galletas, consumimos computadoras, etcétera, ¿no? Todo eso es parte del consumo. Pero la otra parte, también relacionada a la demanda, es la inversión. ¿Por qué? Porque vamos a producir y vamos a consumir, así entre comillas, algunos bienes y servicios que no están diseñados directamente para satisfacer una necesidad, sino que son bienes y servicios que cuando los ponemos en funcionamiento son capaces de producir más bienes y servicios. Es la característica de la inversión. Y también forma parte de la demanda efectiva todo lo que significa el gasto del gobierno, ¿no? ¿Por qué el gasto del gobierno? Porque va a haber una parte de ese consumo que es destinado precisamente a que el gobierno cumpla sus funciones y eso es lo que se llama como gasto del gobierno, ¿no? Entonces, lo que vamos a notar es que el consumo va a ser una función del ingreso disponible, ¿no? ¿Por qué va a ser una función del ingreso disponible? Porque en forma previa a que nuestra economía funcione, lo que se debe realizar es el pago de los depósitos el pago de los impuestos que realizamos al Estado, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que vamos a tener, simbolizado por T, es los impuestos que realizamos al Estado con los cuales se financia este gasto del gobierno. Ahora bien, esa es la variable que podemos indicar que se encuentra establecida en forma endógena, ¿no? En forma exógena vamos a decir que se dan el nivel de impuestos que vamos a simbolizar por la variable T, el nivel de inversión que vamos a simbolizar con la I mayúscula, la I latina mayúscula, y G, que va a ser el gasto del gobierno. Es decir, todos estos elementos no son otra cosa que variables exógenas al modelo que nos van a permitir realizar algunas explicaciones en relación a cómo funciona todo este entramado, ¿no? Bien, entonces vamos a decir que en equilibrio, porque habíamos dicho que la producción es igual a la demanda, y aquí hemos dicho la demanda va a estar determinado por el consumo más la inversión más el gasto del gobierno, lo que vamos a decir en vez de la demanda vamos a situar a la producción, ¿no? Entonces la producción va a ser igual al consumo, que es una función del ingreso disponible, es decir, el ingreso menos los aportes impositivos, los impuestos que vamos a pagar, más una inversión que por lo pronto lo vamos a mantener constante porque es definida por fuera del modelo, más un gasto del gobierno que vamos a establecerlo también por fuera del modelo. ¿Por qué decimos por fuera del modelo? Porque el gasto del gobierno no tiene una relación estrecha con el nivel de producción. ¿Y por qué no tiene una relación estrecha? Porque muchas ocasiones ese nivel de gasto
no necesariamente se va a igualar al nivel de ingreso que tenga, sino va a existir alguna gente que incluso no aportando a los impuestos sí va a exigir un beneficio en relación a ello, ¿no es cierto? Con esto, por si acaso, no estoy desmereciendo las luchas sociales que puedan existir por la conquista de los derechos, porque este gasto generalmente va a estar ligado a, al fomento, a la expansión precisamente de esos derechos que en su momento pueden verse coartados, ¿no? Entonces vamos a decir las variaciones del consumo, la inversión y el gasto del gobierno afectan al equilibrio de la producción. Ahora bien, vamos a levantar el supuesto de que la inversión sea constante. ¿Por qué razón? Porque la inversión depende del nivel de ventas y el tipo de interés. Ahora, el nivel de ventas está ampliamente relacionado con el nivel del producto. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tomamos la decisión de invertir, tomamos la decisión de emprender un negocio, lo vamos a hacer viendo cuál es el nivel de producción que estamos encontrando en el país. Por ejemplo, si encontramos que hay un nivel de producción interesante, hay un aumento de las ventas, entonces vamos a invertir. Es lo que nos ocurre a todos cuando estamos viendo que hay movimiento económico para utilizar la jerga más común. Pero va a haber una relación negativa, como estamos viendo acá, en relación a la tasa de interés. ¿Por qué razón? Cuando esta tasa de interés baje, va a haber un fomento de la inversión. Intuitivamente, ¿cómo podemos entender esto? Esto lo podemos entender en relación a que, por ejemplo, los créditos se hacen más baratos, ¿no? Si nosotros podemos conseguir, por ejemplo, créditos al 2%, eso quiere decir que nuestra inversión, que lo que estamos pretendiendo llevar adelante, si digamos tiene un rendimiento del 20% y hemos conseguido recursos al 2%, entonces vamos a tener una ganancia del 18%. Y esa ganancia es la que nos va a permitir mejorar el funcionamiento de nuestros negocios. Por eso se dice, la inversión tiene una relación directa con el nivel de producción y tiene una relación inversa con la tasa de interés. Entonces, la condición de equilibrio va a partir de que el nivel de producción es igual al consumo, que a su vez es una función del ingreso disponible, esto es del nivel del producto, menos el nivel impositivo, más la inversión, más el gasto del gobierno. Ahora bien, esta inversión depende a su vez del nivel del producto y de la tasa de interés. Si realizamos los reemplazos correspondientes, o sea, en vez de I vamos a colocar la inversión, que es una función del nivel de producción, y el nivel de interés, lo que vamos a encontrar por este lado es la oferta de bienes y por este lado vamos a encontrar la demanda de bienes. Ahora, ¿cómo construimos la curva IS? Primero, lo que vamos a relacionar es la demanda en relación a la producción. En equilibrio, lo que vamos a tener es una relación marcada por un ángulo de 45 grados, ¿no? Entonces, en esta línea, la demanda es igual a la producción. Sin embargo, vamos a indicar que la demanda es una función del nivel de ingreso dado en el punto de equilibrio y en el punto de equilibrio A. ¿Por qué tenemos esta forma en la que cuando la demanda agregada es igual a cero, todavía tenemos tiene un valor el nivel de demanda agregada, aunque la producción sea igual a cero, porque hay un nivel de consumo autónomo, ¿no? Y ese consumo autónomo es el que precisamente permite que haya este nivel de consumo, ¿no? Ahora bien, en ese nivel lo que vamos a tener es un nivel de producción. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un descenso precisamente de esta demanda? ¿Por qué tendríamos un descenso? Porque el tipo de interés o la tasa de interés subiría en el punto de equilibrio I, ¿no? Entonces, eso va a generar que haya un descenso de la demanda. Es decir, si nos enfrentamos a un incremento de la tasa de interés, lo que va a ocurrir es que hay una caída de la demanda.
Ahora bien, cuando lo mismo realizamos, es decir, establecemos la cruz keynesiana y tenemos un punto de equilibrio, ese punto de equilibrio, si este gráfico lo ponemos aquí abajo, nos va a dar una relación entre la tasa de interés y el nivel de producción. Ahora, si hacemos subir ese tipo de interés, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un menor nivel de producción, como estamos viendo acá, sube la tasa de interés, lo que va a ocurrir es que el nivel de producción aumenta. Y por lo tanto, cuando unimos ambos puntos, es cuando construimos la curva IS que nos relaciona el nivel de producción con la tasa de interés. Entonces, acá lo que puedes ver también, mi estimado Gabriel, es que cuando sube la tasa de interés, digamos, sube porque hay un ascenso en la tasa LIBOR, lo que va a ocurrir es que el nivel de producción va a bajar. Entonces, vamos a decir, en el mercado de bienes, cuanto mayor es el tipo de interés, más bajo es el equilibrio en la producción. Ahora bien, podemos ver algunos elementos relacionados a los desplazamientos que pueda haber en la curva IS. Por ejemplo, un aumento de los impuestos desplaza la curva IS hacia la izquierda. ¿Por qué razón? Porque un aumento de impuestos lo que va a hacer es disminuir la capacidad adquisitiva de la población. En ese sentido, la variable C va a recorrer hacia la izquierda. Por otro lado, podemos tener un aumento del gasto G, que desplaza la curva hacia la derecha, como estamos viendo en pantalla. ¿Por qué razón? Porque un aumento del gasto del gobierno lo que va a hacer es generar un aumento de la demanda agregada, ¿no? Bien, entonces a la siguiente clase lo que vamos a analizar esta pregunta es cómo desplazaría un descenso de la confianza del consumidor a la curva IS, ¿no? Pero bueno, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda respecto a cómo funciona la curva IS. Estoy procediendo a activar los micrófonos. Adelante, por favor. ¿Alguna duda, comentario, pregunta, cuestionamiento? Bien, si no hay más dudas, a ver, creo que por acá tenemos una duda. Me pregunta Joana si nos va a facilitar las notas acerca del primer parcial. Sí, el día lunes les voy a facilitar. ¿Está? Muy bien, mis compañeros, entonces con ese compromiso. Aquí nos dice Rubén Aliaga, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de usar la herramienta? Bueno, tiene muchas ventajas, ¿no? Porque en realidad lo que te está diciendo acá es, primero, la tasa de interés tienes que procurar mantenerla baja. ¿Por qué? Porque si mantienes baja la tasa de interés, lo que vas a lograr es aumentar la inversión. Segundo, el aumentar el nivel de gasto es positivo. ¿Por qué? Porque vas a aumentar la demanda agregada. Si aumentas la demanda agregada, vas a aumentar el nivel de producción. Y si aumentas el nivel de producción, vas a reducir la tasa de desempleo. En otras palabras, el manejo de esta herramienta y entender cómo funciona la demanda agregada es lo que permite también comprender cuál es el funcionamiento íntimo de la economía y sobre esa base los economistas podemos prescribir medidas que nos permitan hacer funcionar de mejor manera la economía. Esa es la principal utilidad de la curva IS. Bien, muchas gracias mis compañeros. Nos vemos entonces a ver, ¿algo más? Sí. Sí, disculpe, buenas tardes, una consulta. Adelante, adelante. No, es sobre los videos de Classroom. Ya no he podido acceder, ya no se puede. Se puede, se puede. No sé si alguien más ha tenido algún problema para ver los videos. Tal vez si me mandas un inbox para que te mande el link y ahí lo vemos. Inmediatamente lo voy a subir para que ustedes lo vean. ¿Ya? Está bien, licenciado, muchas gracias. Listo. Gracias. Nos vemos entonces el día lunes.
Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta Luego, luego. licenciado. Muchas Que tengan gracias, buena licenciado. Hasta tarde. luego. Hasta luego.